Buenas noches, vamos a hablar sobre el diagnóstico clínico. El diagnóstico es uno de los aspectos fundamentales para obtener una terapéutica eficaz ante una dolencia o enfermedad. Pero sí es importante analizar que existen ciertos factores que se necesitan tener en consideración para un buen diagnóstico. El diagnóstico nos va a permitir obtener y facilitarle al usuario o paciente un tratamiento eficaz. Entre uno de los aspectos que son primordiales para poder trabajar en el diagnóstico tenemos la relación médico-paciente. La relación médico-paciente tiene que ser una relación empática, considerando la escucha activa, haciéndole sentir al usuario, al paciente que está siendo escuchado, que conocemos perfectamente las dolencias y que estamos para escucharle y atenderle. Así, de esta forma se fomentará una buena comunicación y podremos conocer más a fondo mayormente información que se requiere para emitir un diagnóstico y posteriormente la terapéutica. A mí me corresponde hablar de la anamnesis. Es la base fundamental para el diagnóstico de los problemas de salud de nuestros pacientes. De un 50 a un 75% de los diagnósticos se hacen a través del interrogatorio. Se han señalado varios de los principios de un buen interrogatorio, es decir, dejar que el paciente se exprese libre y espontáneamente, describir correctamente el motivo de consulta o queja principal, definir todos los síntomas de la enfermedad actual, obtener la mayor semiografía, es decir, descripción de los mismos, las condiciones de aparición de los síntomas y el modo de comienzo, ordenarlos cronológicamente, la duración total del cuadro clínico, la evolución de los síntomas en el tiempo, el tratamiento que ha recibido, el estado actual de los síntomas en el momento en que lo atendemos, explorar el entorno psicosocial del paciente, así como también la relación de los síntomas con situaciones familiares, afectivas, aspiraciones, etc. Examen físico. Este es un examen complementario al interrogatorio. Los signos físicos son marcas objetivas y verificables de la enfermedad. Los principios de un buen examen físico son tener un orden del conjunto de los diferentes síntomas. El otro principio es esencial del examen físico, que no debe ser neutro, sino estar guiado por la anamnesis. Debemos recordar también que la historia clínica, más que una lista ordenada de signos y síntomas, es una síntesis de hechos y observaciones. Uno de los procesos más importantes dentro del levantamiento diagnóstico de la medicina es la relación entre los signos y los síntomas. En primera instancia hay que hacer un resumen objetivo del caso, ordenar la información, jerarquizar los signos y síntomas de acuerdo a su sensibilidad, especificidad y valor predictivo. Es importante agrupar los signos y los síntomas encontrados, distinguiendo entre síndromes duros y síndromes blandos. No todos los pacientes presentan la misma caracterización de los signos y los síntomas. Es importante ir al síntoma y al signo que tenga mayor relevancia, mayor importancia y hacer un análisis de la asociación de cada uno de ellos. Es importante tener en consideración que podremos auxiliarnos entre varios tipos de diagnósticos. Existe el diagnóstico de comparación, en donde nosotros hacemos el análisis de la sintomatología del paciente y el análisis de la enfermedad. El diagnóstico por intuición y el diagnóstico es la utilización de los exámenes complementarios, donde tiene mucho que ver también con la utilización adecuada de estos exámenes y, sobre todo, la necesidad que se tiene de realizar estos exámenes. También la preponderancia de la necesidad de identificar los exámenes que sean adecuados al paciente y que no afecten su condición de salud. También el médico debe saber la interpretación y la correlación de estos exámenes complementarios con la diagnosis clínica y teniendo en cuenta que siempre va a pesar más el diagnóstico clínico, la investigación clínica de este diagnóstico para poder correlacionar con estos exámenes que van a generar en el paciente la identificación del diagnóstico que se va a tener con el mismo.